capítulo número 20. Vamos a ver si tenemos tiempo para desarrollar todo el capítulo 20. Hermanos, aquí cuando estudiamos la palabra de Dios, bueno, hay muchos estilos, hay muchas formas de explicarlo, pero siempre hay una verdad envuelta en lo que nosotros explicamos o exponemos. A veces podemos perdernos en algunas palabras. Nos sucede cuando estamos disertando o explicando. A veces nos perdemos en cosas que no están dentro del contexto o de lo que se está diciendo. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a ver la descripción del doctor Lucas de estos hechos, y prácticamente en el capítulo 20, en los primeros 6 versículos, nos habla muy cortamente acerca del viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. A veces nosotros nos desenfocamos y hablamos muchas cosas de lo que no tiene que ver ahí, pero ahorita, de acuerdo al contexto y a lo que el doctor Lucas quiere decir, él resume en 6 versículos este viaje. Y veamos lo que dice: viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Verso número 1. Después que cesó el alboroto, parémonos en este punto. ¿Qué alboroto? El alboroto del que acabamos de pasar, es decir, el conflicto que querían matar a Pablo. De hecho, el hermano dijo, no agarraron a Pablo, sino que agarraron a otros, ¿verdad? Pero tuvo dificultades él ahí. Entonces dice, pasado ese alboroto, lo recordamos, ya fue explicado, que es ese problema que hubo allí en la ciudad. Pasado ese alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Si nosotros vemos, estamos viendo a un apóstol misionero y tenemos mucho que aprender de él. Pero en esta ocasión vemos de que Pablo llama a los discípulos. Pablo estaba teniendo problemas en exponer la palabra y ya había causado un gran alboroto y no era para menos. Ya se explicó bastante acerca de que las personas que vendían los ídolos estaban interesados en su negocio y no en la verdad. Y Pablo había denunciado de alguna manera clara la verdad, y esta verdad perjudicaba el negocio de estos. Puedo rescatar de eso que es terrible cuando un pastor te pone en evidencia su afán al dinero, y por no perder población o miembros por las ofrendas o por los diezmos, te pone en riesgo la verdad y empieza a decir cosas o a hacer cosas para no perder dinero. Pero ya no les importa a Dios, sino que les importa el dinero. En este caso vemos que estos señores dijeron de que estaban atentando contra su diosa, pero lo importante era que atentaban contra su negocio. Eso es. Y Pablo era perjudicial para el negocio. Esto pasó también con Yeshua cuando llegó a la ciudad de Gadara, y vemos que unos cerdos se perdieron ahí. Cuando él mandó el acto de cerdos allá, ya no lo querían ahí, le dijeron que se fuera porque era malo para el negocio también ellos, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando de negocios, hablamos de una verdad y de un mensaje que no tiene nada que ver con dinero. Entonces, cuando ponemos esto, es ahí. Entonces, Pablo se ve preocupado que ahí se había puesto la cosa no muy buena. Y él tiene que tomar una decisión y llama a los discípulos. Y hace 2 acciones. La primera es, dice, habiéndolos exhortado. Esta exhortación no significa de regaño, sino una exhortación de aliento por lo que había sucedido. No tenía por qué regañarlos, porque ya sabía lo que había sucedido, pero ahora los exhorta a manera de despedida. Es decir, les explica que estén firmes en lo que él les ha enseñado, y me imagino que no solo que estén firmes, sino que abundó en explicarles lo que si algo había quedado que no pudiera él explicar, abundó en hacerlo antes de irse, porque iba a tomar la decisión de irse. Así es que la primera acción fue explicar, exhortar. Él estaba interesado en eso. Fíjense que no tocó el tema
de lo que había sucedido. Oh, hermanos, mire qué terrible está hoy. Hermanos, ya no se puede hablar del Evangelio, está peligroso. Deberíamos de tomar. No, él no explicó eso. Sino que la preocupación de él era el trazar bien la palabra, y a esto me refiero. Cuando trazamos bien la palabra debemos de ser honestos, debemos de ser correctos, no debemos de inventar, no debemos de decir más allá de lo que quiere decir el texto. Y en este caso, pues él dice, me despido, les doy las últimas indicaciones y los abrazo, ¿no? ¿Verdad? A esto me refiero. Ya viene alguien y dice abrazo. Vamos a investigar qué es abrazo. ¿Y quién no entiende lo que es un abrazo? Un abrazo, de ahí estamos. No necesitamos estar apuntando en eso. Entonces, y los abraza y se despidió y salió para ir a Macedonia. Este es un apóstol misionero y nosotros vemos que reafirma las misiones y luego no desatiende las misiones. Verso número 2. Y después de recorrer aquellas regiones, habla en plural, o sea que aquí no está escrito todo, pero Lucas trató en un párrafo corto, no sé si porque él le dio no mucha importancia o si porque era algo rutinario de lo que ya había hecho y para no estar repitiendo. Por eso no debemos de profundizar más allá de lo que nos quiere decir aquí. Él, no sé qué es lo que motivó a que él lo hiciera, que este viaje, no explicar mucho. Dice, se despide de allá y luego recorre aquellas regiones, aunque aquí dice que iba para Macedonia y Grecia, pero Pablo tenía una característica, nunca perdía el tiempo. Todo pueblito por donde iba pasando, todo lugar por donde él iba pasando, él iba predicando e iba afirmando. Entonces en este caso viene él y dice, bueno, pasó por todas aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras. Vemos que Pablo, su prioridad no era, aunque aquí había envuelto, más adelante vamos a ver, también algo de dinero, no para Pablo, sino era una recolecta que ya la hemos estudiado en otras ocasiones para la iglesia de Jerusalén. Porque Pablo estaba interesado en ir a Jerusalén también, pero ahorita está proyectado en las regiones de este lugar, en ese camino a Macedonia y a Grecia. Y entonces dice él que los exhortó con abundancia de palabras, ¿verdad?, a todos ellos, y llegó a Grecia. Obvio que podemos pensar que esa abundancia de palabras pues lo hizo en Macedonia, ¿no? Que dice Macedonia donde estuvo haciendo, porque después dice que llegó a Grecia. ¿Y qué era ese abundante de palabras? ¿Qué es lo que a Pablo estaba interesado en proyectar y en decirle a sus oyentes? Siempre era el Evangelio de la gracia. Era el Evangelio de la gracia. ¿Por qué lo hacía con tanto ahínco Pablo como hay que hacerlo hoy? Porque en ese tiempo el Evangelio de la gracia no se conocía. Fue algo que chocó contra los judíos y los judíos le detestaban a Pablo de tal manera que querían evitar eso. Pablo aquí tenía problemas a veces con otro tipo de personas, pero los judíos siempre armaban los alborotos y eran ellos los que querían destruir el apostolado de Pablo y destruir el mensaje de Pablo. Él llega a Grecia, verso número 3. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Fíjense que estando en Grecia, Pablo vuelve a ser asediado. Algunos dicen que Pablo se enteró de pronto, no fue Pablo, sino que Pablo andaba con un grupo de 7 personas más, o 6 personas más, y estas personas también se iban a embarcar, pero parece que estas, o escucharon un rumor ahí, que a Pablo querían acechar contra él, pero este tipo de acechanza no era tan descarada como las otras que lo agarraban allí, sino que la idea era que cuando Pablo se subiera al navío, pues ya en esa ruta que él tomara, estando en el navío, pues botarlo por la borda o tirarlo para que se ahogara, para que él apareciera. Esas eran las intenciones, porque de querer matarlo allí, estaba en Grecia, estaba de donde ellos son y lo pudieron haber hecho ahí, pero no lo hacían públicamente. Entonces Pablo, al darse cuenta de esto, y aquí hay un aprendizaje también, un hermano espiritual podría decir,
hermano, pero ¿por qué Pablo, en el nombre del Señor, yo te reprendo a estos demonios y yo voy a predicar? Sería necio de su parte. Pero hay pastores y hay gente que toma estas decisiones equivocadamente. Por eso digo que tenemos que abrir nuestro entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo y entender. Pablo vio un peligro y Pablo, ¿qué hizo con ese peligro? Al darse cuenta que él iba a tener problemas, ¿qué dice el verso número 3? ¿Cuál fue la actitud de Pablo al darse cuenta que corría peligro? ¿Qué hizo él? Lo enfrentó en el nombre del Señor, hermano. Fue él y dijo: en el nombre del Señor yo voy a reprender a esta gente y me voy a meter allí. No fue esa la actitud. Parece que él fue muy prudente. Y dice allí que, dice él, que tomó la decisión de volver, ¿por dónde? Por Macedonia. Es decir, que para ir a Jerusalén ellos podían ir a través del barco, podían ir por tierra también. Pero y la idea inicial de Pablo era ir en barco, pero lamentablemente al verse acechado, él tomó la decisión de irse por tierra, evitando el problema. Entonces hay una lección ahí, que cuando nosotros como creyentes en una casa o en algún lugar nos tratan de alguna manera que corramos peligro, creo que si nosotros nos enteramos, pues si no nos enteramos, pues ni modo, pero si nos enteramos, lo más prudente es evitarlo. Pablo lo que hizo fue evitarlo. ¿Y Pablo era lleno del Espíritu Santo? Sí, era lleno del Espíritu Santo, pero eso no implica que él se iba a arriesgar y por decir que lo hacía en el nombre del Señor, porque hoy usamos el pretexto en el nombre del Señor para hacer cualquier cosa arrogante que nosotros queremos hacer cuando va en contra de lo que Dios dice, pero para que nosotros, pues, digamos, lo hacemos así. Creo que no es lo correcto. Verso número 4: y le acompañaron hasta Asia. Allí hay un grupo de gente que acompañó a Pablo. Ahora Pablo andaba de misionero, pero ya no andaba solo. Y hay unos nombres un poco extraños para nosotros, pero me imagino que en ese entonces eran normales. Entonces Pablo iba a cruzar, iba camino a Jerusalén. Y dice que estaba Sópater de Berea, estaba Aristarco segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Dicen algunos que todos estos, hermanos, que todos estos iban, y también yo no sé, esto sería como una información adicional. Supuestamente, ¿cuántos cuentan ustedes ahí? ¿Cuántos personajes cuentan? 7. Dicen que estos 7 dicen que eran representantes de las 7 iglesias que había que hablamos del Apocalipsis. Y también dicen que esta gente era los que llevaban la ofrenda de cada una de las iglesias. ¿Recuerdan? Que va para Jerusalén. Entonces, como que para que esta gente diera garantía o entregara esta ofrenda, y no sé también, y esto es especulación, si tal vez estos sinvergüenzas que querían atentar contra Pablo también tenían pues el dinero, porque aquí había dinero de por medio que se llevaba para los hermanos pobres de Jerusalén. Entonces parece que Pablo andaba con el grupo de personas ahí y andaban con esto. Y entonces, verso número 5: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Este verso número 5 hay algo muy importante. Fíjense, ¿quién dijimos que está escribiendo este libro? ¿Quién lo escribe? Lo escribe Lucas. Pero ¿qué lee usted en el verso 5? ¿Qué dice en el verso 5? Estos, habiéndose, ¿qué dice? Ajá, nos, ¿qué dice? Nos, o sea que Lucas andaba ahí. O sea que este hecho Lucas lo presenció. Entonces dice se nos, y eso quiere decir que si dice se nos, ¿con quién le fue Lucas? Con Pablo. Se fue con Pablo, porque los otros se fueron en el barco. Entonces él dice se nos adelantaron. O sea, la vía más rápida era por el barco, pero esto también da testimonio que lo que escribe Lucas, hubo parte de estos episodios que los vivió. Entonces dice, no adelantaron, no se esperaron en Troas. Verso número 6. Y nosotros, otra vez dice,
Dice Lucas, y nosotros, que lo está escribiendo, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, cuando hablamos de estas fiestas o de estas celebraciones judías, cuando dice, y nosotros, hermano, ¿cuántos días habían pasado? ¿Pasado cuántos días? 3 días, pasado. Lucas, ahora si nosotros queremos darle garantía a Hechos, Lucas pudo haber conversado muchas dudas con el apóstol Pablo, andando con él. Y yo creo que Pablo no ignoraba lo que Lucas estaba escribiendo o iba a escribir o de lo que estaba tomando nota. Me imagino de que inclusive pudo haber pedido aclaraciones sobre algunas cosas que al escribirlas él tal vez no las entendía. Porque estos versos nos ratifican que él participó aquí. Y dice ahí, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Imagínense al doctor Lucas acompañando al misionero Pablo y en esos caminos, hermanos, si ustedes tuvieran que caminar con nosotros 5 días o 6 días, imagínense todas las conversaciones que podríamos tener, porque yo no creo que tuviéramos conversaciones torcidas. Si tuviéramos que caminar 5 días y estamos interesados en que nuestra obra es el Evangelio y vamos caminando, porque la gente esa era la forma de transportarse en ese momento. Entonces imagínense ustedes cuánta información pudo haber recibido el doctor Lucas del apóstol Pablo directamente, conversando y escribiendo y revisando datos. Me imagino que cuando él estaba recogiendo esta obra pudo haber preguntado, fíjate que quiero escribir esto y allá, ¿por qué hicimos esto? ¿O por qué se hizo esto? O sea, esto no garantiza que no esté escribiendo a alguien porque se acuerda, no, sino que alguien que vivió algunos episodios con él. Y esto le da más fe y le da veracidad a lo que está escrito aquí. Alguien me puede preguntar, pasemos al verso número 7. Visita de despedida de Pablo en Troas. Pablo tenía una ansia por recorrer todas aquellas iglesias que él había fundado y las que no también. Tenía un gran interés como misionero en dejar las bases bien fundamentadas en cada una de las iglesias. Su interés no era el económico, sino el doctrinal y dejar aquellas obras bien sentadas. En estos versos 7 vamos a ver qué descubrimos en este otro visita cuando él decide ya partir y dirigirse a Troas. Dice, el primer día de la semana. ¿Qué es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Miren qué ocurrió. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el ¿qué? Para partir el pan. Entonces, ¿lo hacían cuándo? El primer día de la semana, ¿verdad? Ahí para partir el pan. Pablo les enseñaba. O sea, estaban fraternalmente en la comunión, pero estaban también aprendiendo cada vez. Y hermano, yo no entiendo cómo podría ser de otra manera. Nosotros tenemos las escrituras, pero imagínense que viviéramos nosotros aquí, nosotros 3 misioneros, y viniéramos aquí y estuviéramos con ustedes, hermanos, 3 meses enseñándoles, pero no les dejamos nada escrito y de pronto nos despedimos de ustedes y nos vamos y dejamos un anciano establecido aquí. Y el anciano que queda establecido aquí diría, bueno, ¿y hoy qué hago? ¿Qué instrucciones voy a darle a la iglesia? Yo quiero que pongan en el lugar de estas iglesias como quedaban. Ellos solo tenían el antiguo pacto, al cual ya estaban cancelando porque habían entrado a ser parte del nuevo pacto. Y el nuevo pacto era lo que Pablo andaba predicando, pero no había nada escrito, apenas se estaba escribiendo. Entonces Pablo trataba de aprovechar cada día de darle la mayor cantidad de información a la iglesia para que cuando él se fuera, ellos tuvieran cómo seguir perseverando. Obvio, hermanos, que muchas iglesias debieron haber padecido
mucha incertidumbre en no saber qué hacer si le llegaba un homosexual, si llegaba una pareja de no casados, si alguien comía cerdo. Me imagino que entraban en crisis porque no tenían un documento en donde revisar, y la ley ya les había dicho Pablo que la ley, pues no estaban ellos bajo la ley. Ya habían habido problemas de guardar días y comidas, y Pablo les había dicho de que eso no. Entonces, si no es eso, ¿qué es Pablo? Y Pablo pasaba hasta 3 meses, pasaba años enseñando a la iglesia de cómo debería de comportarse bajo la gracia. Aún nosotros llevamos ya, ¿cuántos años, hermanos? Llevaremos unos 12 años. Y todavía les aseguro que tenemos dudas en comportarnos bajo la gracia con 12 años, habiendo trazado bien la palabra. Todavía será malo esto, será bueno esto. Todavía les aseguro que tenemos preguntas que si hacemos o no hacemos, o qué sucede. Ahora imagínense estos hermanos, si no tenía que ser obra del Espíritu Santo, y la ansiedad de Pablo de aprovechar en darles toda la información que podía, porque él se iba a ir, y a ellos no les quedaba nada. De pronto, parece que aquí ya vamos a ver esos días, él escribe a la iglesia de Corintios, porque me imagino que Pablo, qué trabajo, llegaba a Troas y de pronto se le destrababa los de Corintios y le escribían, aquellos no lo degeneren. O sea, qué problema, ¿verdad? Y ahora, bueno, y Pablo mandaba una carta, y ahora ¿qué? Los filipenses andan arruinados, otra carta. Entonces, imagínense Pablo y está viendo algo aquí, y de pronto le dicen, allá está, allá, los Gálatas, ¿no va a creer que los Gálatas ya volvieron a la ley? Ay, Pablo. Y Pablo ya se le veía imposible de ir de nuevo allá donde ellos, ya se le veía imposible. Pablo él solo no podía, como misionero, abarcar todo esto. Yo a veces me pongo a preguntar, hermano, ¿qué características de misionero tenemos nosotros? Y antes de venir aquí, me ponía a pensar yo, si Pablo estuviera en este momento, ¿qué recursos utilizaría Pablo para predicar el Evangelio en este momento? Y me puse a pensar yo en esta cámara, y me puse a pensar que Pablo mandó cartas, y con estas cartas que Pablo mandó, que se tomó la molestia de hacer, sobrevivimos hoy el Evangelio de nosotros. Amén. ¿Qué tal si no tuviéramos esto, hermano? Si no tuviéramos esto, díganme, si no tuviéramos esto, ¿qué? Ahora, qué importante es que nosotros tracemos bien las palabras y grabemos mensajes. Y yo me imagino que Pablo utilizaría estos recursos. Pablo escribió porque no había otro recurso, tuvo que escribir. Pero ahora tú puedes enviar por Facebook, en vez de estar chambreando, podemos enviarnos mensajes doctrinales. ¡Ay, qué bonito tu vestido! No hablar de eso. Podríamos enviarnos mensajes doctrinales. Hey, la hermana tal necesita saber el Evangelio de la gracia, fíjate que cree que esto para. Escriba. Ahora, si no usa el Facebook, ok, usemos el correo electrónico. Hay correo electrónico que puede llegar a la gente. Y si no, está la cámara. Casi todos tienen televisor. Es más factible que falte una Biblia que un televisor. Pero ahora ya le ganaron los teléfonos al televisor. No hay hermano que no tenga teléfono. Y unos buenos teléfonos. Y no para oír mensajes, sino para el Facebook, decía alguien allá. En vez de decir Facebook, decía Facebook. ¿Ah? Y mandar mensajes, porque Pablo cree que Pablo desperdiciaría oportunidad y recursos, hermano. Yo miro a Pablo fajándose aquí, y como digo que este Pablo sí que con todo, pues, no se detenía su obra misionera. ¡Qué hombre! Y aún enfermo, que algunos de aquí, ay hermano, mira que yo, Pablo tenía un aguijón, andaba Pablo enfermo, ¿no? Dios no se lo quitó, andaba enfermo. Volvimos a oír una queja de Pablo aquí. El doctor Lucas escribe, mira cómo se quejaba Pablo, ahí escribe él, no se volvió a quejar y andaba enfermo y no se volvió a quejar. Entonces, nuestra obra misionera está en apoyar, hermanos. Tu ofrenda, tu asistencia, todo eso abona a la obra misionera. Cada vez que tú abres tu boca, cada vez que colaboras con los hermanos, cada vez que, de cualquier manera. Hoy estábamos hablando
allí en el lugar donde trabajo yo, en una escuela, y estábamos hablando, los novenos tienen la característica de dejar algún recuerdo, y bueno, estaban hablando una señora de recoger dinero, y una evangélica, que es presidente de un grado, estaba una allí diciéndole, mira, si hacemos esta actividad, logramos hacer algunas cosas aquí en la escuela. Vamos a buscar donaciones. Sí, porque para la fiesta, digo, de la escuela, vamos a hallar quien nos patrocine una fiesta. Sí, le dije yo a la que estaba, que evangélica. Sí, pero anda a pedir para 20 Biblias, que le vamos a dar una Biblia a cada alumno a ver quién nos da dinero, quién nos patrocina. Si vas a la alcaldía y pedís que te den una fiesta, rápido el alcalde está por una fiesta. Pedís que vas a regalar 30 Biblias, no te das dinero. No te das dinero. Entonces Pablo ocupaba sus recursos. ¿En qué ocupamos nuestros recursos, hermanos? ¿Dónde están yendo nuestros recursos? A veces mi esposa viene un poco enojada del trabajo y me dice, mira, fíjate que hay personas que no tienen que comer, pero mira el teléfono que andan un teléfono a todo dar y no tienen con qué comer, no dan ni siquiera $1 para 20 platos de comida al mes, $1 no lo dan. Pero para dar un teléfono, ahora hermanos, mire cómo estamos en esta situación. Pero admiro a Pablo como misionero, fajándose, poniendo sus recursos, poniendo su fuerza para el servicio del Señor. Nosotros deberíamos de ser una iglesia misionera y lo estamos haciendo a través de estos medios o de cualquier otro medio que tú puedas colaborar para llevar el Evangelio a otros. Y dice aquí, verso 7, el primer día de la semana. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Wow. Bueno, yo no sé si esto fue la primera vigilia, no sé qué puede hacer esto, pero hermano, Pablo estaba con todo, como dicen, aquí en El Salvador decimos con todo, cuando ponemos todo el empeño. Imaginen, hermanos, que les digo hoy no salen, hermanos, porque voy con todo y vamos a hablar hasta las 5 de la mañana. No, hermano, bueno, no pedimos eso, claro, no sé, tendríamos que estar bien llenos del Espíritu Santo para poder hacer algo como eso. Pero Pablo, en su afán de dejar ilustrada, de dejar bien doctrinada las personas con que él tenía, él no paraba. Yo no sé cuántas veces comía Pablo, no sé cuántas veces se detenía, aunque aquí dice que pues cenaron y después comenzaron con esto, pero dice que alargó el discurso. ¿Hasta qué hora lo alargó, hermano? Bueno, dice que lo alargó hasta las 12 de la noche. Bueno, imagínense que ya se haya puesto a comer a las 5, a las 4, no sé, y alargó esto hasta las 12 de la noche. Verso 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esto de que había muchas lámparas, hermanos, ahí era justamente porque se había reunido una gran multitud, y como ustedes saben que no había energía eléctrica, ¿no? Entonces tenían que usar lámparas para eso. Dice que había muchas lámparas. Verso 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rindió de un sueño profundo, como a muchos nos para aquí en la iglesia, ¿verdad? Algunos caemos con un sueño profundo, pero es vergonzoso, mejor no lo voy a decir, porque Eutico fue porque comenzaron desde las 4 o 5 de la tarde hasta las 2 de la noche. Pero nosotros que con una hora y que vengamos allá en un sueño profundo, 45 y solo 15, no creo que sea correcto eso, ¿verdad? Ahora miren, Eutico, de hecho, yo no sé si Eutico a las 3 horas fue que pues rindió, no sé si a las 3 horas le rindió, pero me imagino que debe haber estado luchando como luchamos nosotros, hermano, con el chamuco que nos pone en la nuca y a veces podemos hacer ojitos, ya nos ha parado todo.
queriéndolos abrir y no podemos. Y tantito, y él llegando a la casa, nada de sueño, solo aquí nos cae el sueño. Entonces, dice aquí que este se durmió, se rindió. 5 horas, hermanos, de explicación, pero era viejo, era joven este. Y estaba interesado en aprender. ¿Eh? No eran los viejitos que estaban aquí, sino que era un joven llamado Eutico. Entonces es bueno que los jóvenes estén con nosotros, hermano. Es bueno que los jóvenes, llevaban los jóvenes ahí en la iglesia primitiva, sí, porque mandaban los papás. Era bueno. Mandaban los papás, usted viene conmigo, aunque te durmiera Eutico, bueno, pero vienes conmigo, ¿verdad? Me imagino que Eutico después de esto haber dicho, ya ves, por eso no quería ir al culto. Bueno, pero lo revivieron. Bueno, dice aquí que se durmió este joven, que estaba sentado en la ventana, rindió del sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Bueno, me imagino que Pablo tal vez era mejor que nosotros, porque a nosotros en 1 hora se nos duermen, a Pablo después de 5 horas. Bueno, dice largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer. Este fue, hermano, como la casa del hermano que está ahí, imagínense venirse de la tercera, ¿verdad? Calcule usted de la tercera, se vino. Quizás estaba en la orilla ahí para que le pegara el aire y se iba a la ventana, igual que los jóvenes. A los jóvenes les gusta andar un modelo. Me imagino que, ¿dónde estaba sentado este? Dice, en la ventana. Miren qué prudente, a la ventana para que le pegara el aire y quizás en el tercer nivel. Pero por andar en eso, dice que dice aquí, por cuanto Pablo cayó del tercer piso abajo y fue levantado, ¿cómo dice? Muerto. Lucas sabía cuando una persona estaba muerta, hermano. Era médico. Es obvio aquí que nadie va a decir, no, lo que pasa es que ya lo sacudieron y había quedado vivo. Esto no es milagro. No, allí dice claramente que estaba muerto. Me imagino que lo checaron y estaba muerto. Dice, verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. No me pregunten por qué los apóstoles, por qué los profetas usaban, y Jesús creo que, con Tabita creo que usó esto. No sé si es un secreto, no sé si es un misterio, no sé por qué para resucitar a alguien siempre se le subían encima al cadáver. Se le subían encima, literalmente se le subían. Cada vez que hemos visto a excepción de Lázaro, pero en las demás casi siempre ellos han hecho eso. No sé, yo nunca lo he intentado ni intentaría, no sé quién tenga ese don, pero si usted ve, y es curioso, en cada una de las resurrecciones que ha habido, siempre hacen eso, de ponerse sobre el cadáver. El Señor parece que sacó a todos y dice que también abrazó a Tabita, parece, ¿verdad? Y en este caso dice que, ¿qué hizo Pablo? Dice que se echó sobre, obvio que un muerto. ¿Cómo están los muertos? ¿Parados? Alguien no ni lo abrazó, no, se echó. Se echó significa porque un muerto está acostado. Entonces siempre ellos se ponen sobre el muerto. Entonces se echó y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Ni siquiera hizo propaganda como podemos hacer los profetas. Oye, en el nombre del Señor, y empezamos y hacemos un montón de cosas y una gran alaraca porque ¡qué poderoso! No, viene que ni lo hace ver como un milagro. ¿Qué dice él? ¿Lo resucité, dice? ¿O cómo dice? No os alarméis, pues ¿qué dice? ¿Dice que lo resucitó? No era importante. Pablo estaba todavía más interesado en la doctrina. Pero les aseguro que aunque les gustan los milagros, Dios mío, aquí se pierde. En este versículo predica 3 horas, en este versículo se pierde predicando 3 horas. ¿Y qué es más interesante que revivió este joven Eutico, o la doctrina sana para que se salve todo el mundo?
Pablo no le da interés a estas cosas, pero hay iglesias que les interesa y les encantan los milagros y estas cosas. ¿Sí? Y se pierden más en eso. Es más, muchos se van a ir al infierno, y perdonen que lo diga, muchos se van a ir al infierno por andar teniendo milagros y no la verdad. Es más, hay algunos que equivocadamente manifiestan que las iglesias verdaderas es donde pasan milagros. Quizás no han leído Mateo 7. Quizás no han leído Mateo 7, pero invito a que lean Mateo 7 para ver si es verdad que donde pasan milagros es que es la iglesia verdadera. Y para decir por último, para no estar equivocado, cuando el anticristo venga, hará señales, va a hacer señales, va a hacer señales. Es más, entonces Pablo estaba interesado en que la gente no se pierda en señales, sino que lance y trace bien la sana doctrina para no ser equivocado. En eso estaba interesado él, y por eso él no le... A Pablo no le alarmó el hecho de... Miren, analicemos bien este verso. No os, ¿qué dice? No os. Es que la gente es escandalosa, hermano. Mira el muchacho, ¿cómo que no es de muchacho? Mira cuántas vueltas dio. Y Pablo dice, se me perdió la concentración de la doctrina. Se me perdió. Quizás le han dicho que tú, mira estos locos, déjame revivir porque si no aquí ya terminó todo. Si Eutico no revive, ahí termina el discurso de Pablo. ¿No es cierto? Va a ver, ahí no eran candelas, sino que ya estaban las lámparas puestas, porque las candelas se ponían porque no había corriente y se ponen cuando alguien se muere, porque no van a caer en lo oscuro. Entonces por eso se ponen. Les aseguro que si esto sucede, ahí empezaron el velorio. Entonces Pablo dijo, no, entonces me van a perder de la concentración. Viene y dice, no os alarméis, no sean chambrosos. Miren, si está vivo, ¿ves? Está vivo, ni siquiera, miren, está vivo, ¿ves? Porque el David va a perder el mensaje que él quería dar. Con eso le iban a perder. Me imagino que algunos se han de haber quedado siempre diciendo, bueno, ¿y cómo fue esto? ¿Y cómo pasó? Pero él se lo dio vivo de nuevo. Y dice, ahí está vivo. Verso número 11. Después de haber subido, dice, partió el pan y dice, ¿sí? Y comido, habló largamente, o sea, se echó otra comidita, hermano. Para aquellos que quieren andar en el espíritu. Ay, hermano, no, hermano, vayan a traer los tamalitos, vayan a traer cabecitos de chocolatillo. Hay que comer porque paremos aquí a las 12 de la noche y hoy le vamos a dar hasta las 5 de la mañana. Eso es lo que dijo Pablo. Y le aseguro que Pablo dijo, ay, me voy a ir en el bus especial con aire. No, de la mañana, ¿a qué hora iba a salir? Dijo Pablo. Al amanecer. Al amanecer, ¿qué va? Yo tengo que conocer a Pablo, hermano, cuando llegue allá. No sé cómo era Pablo. Dicen que no era muy corpulento, que no era gran cosa así al verlo como persona. Pero qué misionero más excelente, hermano. Incansable y enfermo. Y otros dirían, si no me curas, Señor, no te predico. ¿Cómo me vas a tener enfermo a tu siervo y la iglesia bien rozagante y sana? Y yo que soy el obispo aquí, bien enfermo. No, yo renuncio a mi ministerio porque yo con esta enfermedad. Nosotros no somos capaces, hermano. Bueno, hay algunos que vienen, que están en el ministerio de la silla, que solo para venir a estar sentados y todavía reclaman, si no me sanas no voy al culto. Y solo para estar sentado, no picha, ni cacha, ni presta la pelota, es decir, ni va a evangelizar, ni está en ninguna comisión, nada. Y todavía le reclama a Dios. Y Pablo andaba enfermo toda la noche, habló la madrugada, 2 comiditas y vamos de nuevo. Y acababa de venir de otro lugar. Incansable, yo estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, y tener un gran amor por los hermanos también, un gran amor por las congregaciones. No las ordeñaba, no hablaba aquí que, hermanos, vamos a hacer un milagro, vamos a ver todos cayendo aquí. Nada de eso. No era eso lo que los motivaba, era el amor de Cristo en él y para los hermanos también. Entonces, verso 12. Y bueno, termina el verso 11, no estábamos equivocados. Dice, hasta el alba. Y así, ¿qué dice?
mami, no se va a echar con dormidita, nada, así, Dios. Y ahora, traigamos a predicar pastor tal, dicen que quiere un hotel 5 estrellas, no se quiere quedar en la casa de ningún hermano porque es muy chambroso, ¿verdad? Y quiere un transporte del templo al hotel, ¿verdad? Del templo al hotel. Esos son los billetes de los pies, hermano. Esos son los billetes de los pies. Y me ponen ahí, y solo hablaré un par de horas, ¿verdad? No más. Y que no se me arrime la gente más. Hay uno que anda en guardaespaldas. Ahí me rodea alguno y no me dejan pasar a ninguno. Y están llenos del Espíritu. Bueno, allá ustedes les engañar. Aquí estamos viendo el ejemplo de un apóstol original. Original, que no podemos estar equivocados. No sé lo que ahora, de qué tipo de apóstoles son, pero aquí está original. No digo que ellos no puedan tener esas comodidades, no digo nada de eso yo. Pero no es la prioridad. No es la prioridad de alguien que ama las ovejas, no es la prioridad esa, ¿verdad? Dios juzgará a cada quien, nosotros no juzgamos eso. Verso número 12. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente, ¿qué dice? Consolados. Hasta allí Pablo habla con él. Luego comienza el viaje de Troas a Mileto. Eso pasó en Troas. Ahora sale él para Mileto. Y veamos qué sucede. Llevamos 2 viajes ya. Pablo no se detiene. Lleva 2 viajes. Inmediatamente sale de nuevo. Ahora acordémonos que él va por tierra. ¿Y a dónde dijimos que el rumbo a dónde va? Él va rumbo a Jerusalén. Él va rumbo porque quería pasar. Tampoco me pregunten eso ahora. Lo preguntan al que le toque. Pero creo que le gustaba guardar la fiesta a Pablo, la fiesta judía. Ay, ahí se lleva esa pregunta ahí. Bueno, dice aquí, viaje de Troas a Mileto, verso número 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Ya sabemos el motivo. Verso 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Verso 15. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Imagínense el viaje hermano. Imagínense. Qué viaje más pesado de puerto en puerto. Me imagino que eran la ruta que llevaban, como que diríamos nosotros, la 101, pues tienen ruta, ¿no? Tienen ruta. Entonces en el tiempo los barcos tenían ruta donde paraban en cada puerto, porque me imagino que la gente se bajaba en esos puertos, ¿verdad? Entonces, ni modo, es lo mismo que él hacía. Verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo, ¿a qué dice? A Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que quería Pablo, hermano? Está en la fiesta. Hermano, pero Pablo dice que ya no hay días de fiesta, que ya no hay que guardar esto, y él está en la gracia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Pablo seguía guardando la fiesta judía? ¿Por qué Pablo seguía? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué Pablo seguía guardando la fiesta judía? Esto a mí, cuando hace 10 años, cuando tuve mi primera confrontación con la gracia, mi primer problema fue el abandono de los 10 mandamientos que no cumplía. Los 10 mandamientos que no cumplía, por el cual nosotros creíamos que nos salvábamos. Entonces, quizá como a Pablo sabe que la fiesta, era judío Pablo, hermano, era judío Pablo, ¿sí? Sí, pues era judío Pablo.
En este momento Pablo está en el contexto de la ley, no, pero sus camaradas y sus compañeros seguían bajo la ley. Seguían bajo la ley los que no habían aceptado la gracia. Seguían bajo la ley. Pablo, ¿por qué se metía con ellos a guardar las fiestas con el pueblo que no había recibido el Mesías? Porque el que no ha recibido el Mesías sigue guardando las fiestas como esperando al Mesías que él ordenó. Pablo siempre amó a los judíos, amó a su pueblo, y siempre que iba a su mensaje misionero, el primer lugar que iba a las sinagogas. Iba a las sinagogas. Y una vez ocasión dijo que él daría su vida porque se convirtiera su pueblo. Lo dolía en su corazón. Ahora, es malo que él guardara estas 5 fiestas, porque eran 5 fiestas. No era fiesta de un día, hermano. Allí eran 5 fiestas, por eso se llama Pente, usted, de 5. Entonces, guardaba 5 fiestas. Pero ¿por qué Pablo la seguía? ¿Le gustaba la feria a Pablo? ¿Le gustaba la feria a Pablo? ¿Por qué seguía guardando Pablo eso? Eso no era el énfasis en la fiesta, sino el ir a predicar a los judíos. No era tanto la fiesta. Era aprovechar la oportunidad. Pero pregunto, hermano, ¿tú guardas los 10 mandamientos? Yo les dije al principio que a mí me costó algo. Cuando el hermano Jorge y el hermano Teo comenzaron aquí a meter la gracia, yo me quedé un poco, y por eso me llevaron a donde Denny y me fui a 5 días, a un curso, fuimos ahí. ¿Cómo es posible? Le decía yo, porque yo igual que, ¿cómo es que no voy a mentir? ¿Cómo es que voy a robar? ¿Cómo es que voy a adulterar? ¿Cómo es que voy a fornicar? ¿Cómo es que voy a poder? ¿Cómo es que esto que no va a desaparecer? No puede desaparecer. Bueno, en la gracia nosotros motivamos a que tú robes, a que codicies. No. En alguna manera quizás nosotros guardamos los 10 mandamientos, hermano. ¿Los guardamos? Tal vez ya no los guardamos esperando que vamos a ser condenados por ellos. Los guardamos por prudencia. Igual como Pablo dijo que por amor renunciáramos a no comer cosas sacrificadas a los animales, porque si mi hermano era débil, iba a caer igual. Yo puedo renunciar en mi libertad, puedo renunciar a eso. Pero estos principios que Dios me dio, no es que yo los observe como idólatramente o creyendo que me salven, pero sí he entendido por mi sentido común y espiritual que no debo de cometerlo. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, desde ese punto de vista, ¿era lícito para Pablo ir a la fiesta? Era lícito. Ahora, él ya no la veía la fiesta como la estaban viendo los que la estaban ejecutando. Y como dice el hermano Luis, quizás el propósito de Pablo y la añoranza de Pablo era, tal vez hoy los logro sacar de esa situación. Tal vez hoy me permiten los judíos predicarle al Mesías. Tal vez hoy me lo permiten. Quizás ese era el propósito de Pablo. También, hermanos, yo pienso que los extrañaba. Y pienso que haber tenido mucha familiaridad allí en Jerusalén. Recuerden que esa era la sede que ellos tenían. Entonces me imagino que él tenía un amor, tenía un cariño y quería estar ahí. Él por eso quería estar ahí. O para aprovechar. Recuerden cómo comenzó la predicación del Evangelio. ¿Dónde comenzó? En una fiesta de Pentecostés, porque venía gente de todas partes. Entonces me parece que el propósito es y no torcer el versículo de decir, ya ves, miren, ahí va otra vez a guardar la fiesta. Entonces él sigue siendo judío en ese día. Verso 17, y vamos a terminar. Verso 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjense que él pasó cerca de Éfeso, pero no fue, sino que no se explica por qué Pablo, ¿a quién le manda a llamar Pablo, hermano? Miren a quién le dice el verso, ¿a quién le manda a llamar? Los ancianos. No sé si Pablo iba cansado, no sé qué, pero Pablo en el camino de Troa que venía, le quedó cerca Éfeso, pero no fue, decidió venirse y mejor mandar a llamar a los ancianos. Cuando yo digo cerca, hermano, estoy hablando de 42 kilómetros, es decir, como ir y venir de San Miguel.
el lugar aquí, 42 kilómetros, y mandó a llamar a los ancianos. Él no quiso ir él allá, sino que mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano de la iglesia, estamos hablando obispo, presbítero, hoy pastor. ¿Ok? Eran sinónimos que se usaban en ese momento. Presbítero, obispo. Fíjate que cuando yo todavía ignoraba muchas cosas espirituales, yo creía que la palabra obispo, yo creía que la palabra sacerdote, yo creía que estas palabras eran exclusivas de la iglesia católica. Yo así creía que eran exclusivas y no, hermano, nada que ver, son las funciones de los ancianos, pues, ¿verdad? Son las funciones de los ancianos. Entonces, que no nos extrañemos. Ya no vamos a ver católicos y decimos obispos, hermano. No. Y el presbítero, no, hermano, nada que ver con. Eso pasa por la ignorancia, hermano. Eso pasa por la ignorancia, por no estudiar. Pero son palabras que se usaron normal y naturalmente por el Señor. Entonces dice ahí, cuando vinieron, verso 18, cuando vinieron, Él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Cuál es la primera acción que Pablo antepone ante los ancianos antes de comenzar con el discurso que él va a decir? ¿Qué es lo que antepone Pablo ante los ancianos? Su testimonio. ¡Wow! Y aquí es donde andamos mal, hermano. Nosotros los líderes y nuestra familia están comprometidas a dar un buen testimonio. Todos estamos comprometidos. Pero el hecho de tener la acción de ser obispo, el hecho de tener la acción de ser líder, el hecho de la acción de ser pastor, el hecho de la acción de ser un diácono, el hecho de enseñar, tenemos la responsabilidad, porque a veces la gente recibe consuelo de nosotros y a veces la gente recibe ejemplo de nosotros. No, pero está escrito en la palabra, pero lo ve mejor cuando tú lo haces. Si aquí decimos nosotros los líderes, vengan a la iglesia, es porque nuestras familias vienen a la iglesia. Si aquí nosotros los líderes decimos, deben de orar 3 veces al día, es porque nuestra familia ora 3 veces al día. Si no, qué vergüenza están haciendo pasar la familia al líder, y qué dolor para el líder, porque con el Señor y con la congregación. Satanás es astuto y siempre busca, no solo a nosotros, a nivel mundial, siempre los hijos de los pastores, las hijas de los pastores, siempre las esposas, siempre las buscan. Y debemos de orar y interceder porque eso. Pablo por eso dijo que había quedado soltero. Pablo con toda autoridad ven y le dice, miren cómo me he comportado yo delante de ustedes, como darle espacio a decir, ay Pablo, yo te he visto algo. No le podían decir que le habían visto algo. Pablo antepone eso. ¿Antes de qué? Antes de empezar a exhortar o a decir. Si no, no estaba autorizado. No estaba autorizado. Entonces, él antepone eso y dice, vosotros sabéis, verso 18, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, verso 19, sirviendo, la palabra que dice la palabra, no sirviéndome ustedes a mí, porque los líderes de ahora, hermano, no sé, los pastores de ahora, los profetas de ahora, no sé, pero aquí dice que la función de él era, su ejemplo fue sirviendo. Esto no es fácil, hermano, porque muchos queremos que nos sirvan y no nos gusta servir. Estamos acostumbrados a que nos sirvan. Y más cuando somos líderes, creemos que todos están obligados a que nos sirvan. Una vez los apóstoles tomaron esta posición y el Señor se fajó no sé si la palabra correcta fuera toalla, creo que se dice así para que lo entendamos nosotros, pero se debe haber fajado algo con que le iba a lavar los pies, no sé qué tipo de tela sería, pero los oyó hablar de grandezas y vino él y se fajó eso y lo puso ahí que les iba a lavar los pies. Pero no como un requisito, como sacrificio, sino en sinónimo de humildad, porque yo lo puedo hacer ahora y ser un gran soberbio. Vaya hermano, le puede lavar los pies para demostrar que yo soy publicano con este acto. Aunque en mi vida ustedes al ver me dicen, no hombre,
Y desde ahí nos lavan los pies a todos, pero para salir de una puede suceder eso. Igual que la vestimenta. Algunos andan que fueron los ojos del bebé. Un día de esta estaba viendo un programa y que nos reíamos con mi tía porque en un programa cómico una mujer de vergüenza que había cometido un pecado se metió una bolsa y hizo 2 hoyos. Y llegó a confesar ante el cura que ella tenía pena del pecado que había cometido y por eso solo los 2 hoyos se le tiraban aquí. Y cuando la ve el cura le dice, es que pareces panadera talibana, le digo, que te quitaste la bolsa. No, le dije que lo que he cometido. La vergüenza de cometer un pecado. Pero Pablo dice aquí, miren, júzguenme cómo yo les he servido a ustedes, les he dado el ejemplo. Es duro para nosotros, pero como líderes debemos de entender que somos los primeros que debemos de aprender a servir. Eso es lo que dice Pablo. Pero Pablo, veamos el interés de Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Qué quiere decir con toda humildad, hermano? Usted sabe, bueno, independientemente de lo que seamos, nosotros entendemos la palabra humilde. ¿Somos humildes nosotros? Y nos preguntar a alguien, ¿somos humildes nosotros? Hermana que allá atrás, vengan, siéntense aquí. Sí, no, ya me están molestando. Con bastante algo con venir al culto, todavía me dicen que me pase para adelante. A mí me gusta estar en este asiento aquí. ¿Somos humildes? Hermanos, no saquen la silla. Balancan. ¿Qué manda? ¿Qué por qué? Somos humildes nosotros. Pensemos, somos humildes nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? Hermanita, venga, siéntese aquí. Que me gusta, ya la saben. Hermana, antes de que termine de orar, no salgan corriendo, déjenme que la salude. Uy, tantito, y fulana, y yo la quería ver, ya no está. Como que, no sé, si como que el culto, no sé, será, qué tan duro será esto, pero bueno. Dice aquí con humildad, bueno, cada uno de nosotros sabremos, porque Dios ama a los humildes, sí, y desprecia a quién. Después no me diga, ¿y por qué estoy tan amolado? No es cierto, no siempre por soberbio que estamos amolados, pero obvio que el versículo es claro que dice que Dios ama al humilde y resiste al soberbio. Eso es claro. No necesita traducción del griego, no necesita traducción de nada, estamos claritos que entendemos eso. Allá usted por qué lado se quiere ir. Y voy a terminar con este verso. Y con muchas lágrimas. No sé cuánto más tu iglesia, o si estás a punto de dejarla. Yo no sé si algunos están casi en la puerta que ni quieren estar en la congregación, o uno realmente ama la iglesia.